Vamos rápidamente a la línea de la conexión, rápidamente vamos con el amigo Luis Benavides, que en el mundo del coacheo, de la tecnología, algo más siempre es de comentarse. Hace rato platicaba yo con unas personas acerca de cómo en el mundo de las aplicaciones había muchos, pues como se puede decir, como laboratorios. Había uno que era muy importante ahí en el Tech Milenio, había como una especie de consejo ahí de gente de tecnología. Y bueno, Luis Benavides, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, mi querido Everardo Manso, aquí estando ya en punto de las 9:10 de la noche en La Alcoba, un programa icónico, tradicional, de gran impacto y por supuesto de gran historia. Me da gusto saludarte a ti y a todo el equipo de La Alcoba y por supuesto a tu gran auditorio. ¿Cómo estás, mi hermano? Nada, pues aquí checando la agenda, platícame que esta semana cómo estuvo, por dónde anduviste y obviamente siempre en la innovación. Muchas gracias, Everardo. Fíjate que te quiero platicar rápidamente. Estuvimos ya en una larga reflexión esta semana porque precisamente hace unos días concluí un taller curso muy interesante que me brindó una cierta información de mucha ayuda para mucha gente que le interesa la comunicación. Fíjate que llevé a cabo un taller que se llama Podcast desde Cero, y algo innovador que te quiero platicar, que fue parte de mi agenda de trabajo en este curso taller, es que se hizo a través de la plataforma Spotify en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces la UNAM. Esto implica una gran situación que está pasando alrededor de la comunicación. El efecto que traen los podcasts a nivel mundial y por supuesto su irrupción en el mundo de la comunicación en México y Latinoamérica, y todo lo que se está haciendo alrededor de esto fue una vivencia, una experiencia y un aprendizaje fantástico de poco más de 60 días que duró el curso que te estoy platicando y que se llamó Podcast desde Cero. Y pues bueno, básicamente ahí estuvimos alrededor de muchas personas de muchos lugares de México, pero también de Canadá, de Latinoamérica y de otros lugares del mundo, en donde desarrollaron y pudieron de alguna manera vivir toda esta experiencia de cómo ha ido evolucionando el proceso del podcast, ¿no? Que para los que nos están escuchando y que a lo mejor todavía no interactúan con esta vía de comunicación, pues es hazte cuenta que un radio digital, ¿no? Es la versión por voz de vivencias, de experiencias, de entrevistas, de pláticas, de todo tipo en la era digital, y es a través de plataformas como Spotify, Mac Store y otras plataformas que se está viendo un gran interés a nivel mundial en esta situación, una situación que llama mucho la atención, Everardo. Tú que te dedicas a la comunicación, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, porque lo hemos debatido muchas veces, porque tú eres una gente formada en la radio, eres una gente formada también en la cuestión desde televisión, producción y demás, pues has visto la evolución de todo esto de la comunicación y has visto cómo llegó el podcast para quedarse y hacer, pues no una competencia como tal, pero sí hacer una nueva, de alguna manera, un nuevo canal de comunicación entre las personas. Y esto, aunado a la facilidad de las aplicaciones actuales, pues implica, Everardo, una gran facilidad para poder generar contenidos de calidad y contenidos para todo, que esto es algo que de alguna manera llama la atención a todo aquel que consume podcast y a todo aquel que tiene algo que decir. Entonces, eso es básicamente lo que concluí esta semana, Everardo, y que me gustaría platicar más a fondo porque hay muchos más temas. ¿Cómo ves, amigo? Fíjate que, por ejemplo, esto que estamos platicando, los podcasts, yo me acuerdo que era apenas el año 98, 99, cuando yo escuchaba Espacio Deportivo a nivel nacional con Toño de Valdés, y decía que encuentran en las páginas de internet el podcast del programa Espacio Deportivo. Luego lo retoma con mucha fuerza la nicaragüense mexicana Marta de Baile, y que hoy es la reina del podcast al ganar en 2 años consecutivos en el Spotify México este tipo de premios. Hoy el podcast
ha tenido se ha reinventado, porque a pesar de contar con tantas plataformas como el TikTok, como el Instagram, el Twitter, Telegram, etc., podcast se ha reinventado para quedarse, a pesar de que hoy contamos con plataformas como Latinus, como la misma Urcolo MX, La Alcoba, o plataformas como el periódico New York Times, Tabasco Hoy, Reforma, el Universal, etc. El podcast ya llegó para quedarse en todas las índoles, puede ser cultural, de ciencia y tecnología, espectáculo. Por ejemplo, hay una que se llama es de Socialité, pero de la política, esa de Grillos, se me fue el nombre ahorita, o cómo manejó Luis Miguel y el poder. Por citarte un ejemplo, los podcasts. Hoy comentaba yo con una persona que aquí en Tabasco ya hay alguien que se llama Podcast Tabasco, que puede ir Luis Benavides, puede ir Everardo, cualquier persona a grabar su podcast. O sea, obviamente lo que cambia a un estudio como el que cuenta aquí La Alcoba con 2 estudios y el estudio verde croma, es que aquí puedes cambiar ¿cómo se llama? Lo que es ahora todo el set, porque yo te puedo crear un set, te puedo crear toda la ambientación, y acá el podcast es una cabina con lo elemental. Fíjate que, Everardo, efectivamente lo que tú estás diciendo, el podcast llegó para quedarse, la evolución que ha tenido el podcast de los años que lo mencionaste a la fecha, es todo un aprendizaje en constante movimiento en Estados Unidos, en Europa. Esta tendencia ya lleva una mayor velocidad, pero en México, en Latinoamérica, pues evidentemente está viviendo el periodo de oro, ¿no? Porque ha crecido mucho. Y fíjate que todo lo que estás diciendo ha permitido, junto con lo que te estoy comentando, ha permitido que esto se esté explorando de una manera más significativa en Tabasco, porque como bien dices, ya hay empresas que se están dedicando a ofertar al público, a los creadores de contenido, estas diferentes modalidades para poder grabar no solamente un podcast, sino también agregarle video a lo que se llama podcast con video o video podcast. Entonces se genera un sinnúmero de contenidos que son de fácil, entre comillas, de fácil producción, o más accesibles más bien en la producción, con calidad, con estrategia, con diferentes canales de publicidad, y obviamente esto llama la atención de cómo se ha ido creando todo este efecto, y sin mencionar, por ejemplo, las aplicaciones digitales que ya ahora te monetizan el tiempo, toda la producción vía internet, para que tú nada más subas tu voz y ya le agregues de alguna manera algunos ciertos arreglos y las subas al podcast, ¿no? Entonces eso ha permitido que de alguna manera esta irrupción de una nueva modalidad de comunicación se genere con tendencia. Te voy a dar un dato que no es mío, un dato que aprendí en este taller, que me llamó mucho la atención por la cantidad, de verdad, la cantidad de personas que en México, solamente en México, estábamos ahí recibiendo talleres de especialistas, profesores de la UNAM, expertos en comunicación, en la estrategia de marketing, en la estrategia de producción, pero también de experiencias como la que acabas de mencionar, de Marta de Baile, que es una de las favoritas de Spotify, pero también, por ejemplo, de creadoras de contenido como el famoso podcast de Niñas Bien, que ha generado mucha tendencia a nivel México, a nivel Latinoamérica, y en la parte de habla hispana en Estados Unidos, que ha permitido que ese podcast, que inició de una forma amateur, hoy tenga una casa productora parecida a la que has mencionado tú, y parecida a lo que tú generas a través de La Alcoba y No Media, y que bueno, que están generando constantemente contenidos que ponen a la disposición de la gente y que la gente consume porque le gusta este tipo de contenidos, pero además genera alrededor de todos esos contenidos todo un andamiaje de producción para souvenirs, para creación o producción de libros, para de alguna manera estrategias de marketing y muchas otras cosas más. Pero ¿por qué se ha dado esto? Bueno, te voy a platicar rápidamente los datos del consumo cultural del 2022, del año 2022, el año anterior, que según la encuesta Podskatera, que se tituló Encuesta Pod 2022, con el apoyo de Adon Media y Podimo, estos consumos culturales
se han ampliado a través de, por ejemplo, la gente sigue escuchando la radio, le gusta mucho el contenido, de alguna manera solamente escuchar a la persona que está del otro lado del aparato, del otro lado del micrófono, y bueno, la gente sigue escuchando, un 53% de la población en la cuestión de la encuesta sigue escuchando la radio AM y AFM. Pero también aquí es importante que las músicas, los videos a través de YouTube están generando una tendencia importante, como también aunado al podcast, de cerca de un 41%. Entonces, realmente la inserción de la cuestión digital a este tema de la comunicación, a este tema de la generación de contenidos, ha venido a crear una disrupción interesante, en positivo, por supuesto, porque también hay que decirlo, el hecho de que haya una cantidad de contenido que pueda ser de fácil acceso para la gente, por fin la población puede decidir qué escuchar, cuándo escucharlo y obviamente generar comunidad alrededor de esto. Y por supuesto, para los creadores de contenido nunca en la vida ha sido más fácil poder tener el poder de comunicar, el poder de estar al frente de un micrófono o al frente de una cámara y poder decirle a la gente o hablar con la gente de temas que le interesan a un cierto sector y que de esa manera se van de alguna manera comprometiendo con su público, generando comunidad, y después se genera tendencia y de ahí se agarran los temas importantes que a la gente le gusta comunicarse. Otro de los datos que te quiero compartir, que son muy muy importantes, porque yo creo que a la gente se va a identificar con esto. ¿Qué le gusta escuchar a la gente, no? Muchos de nosotros hemos platicado de estos temas a nivel de alguna manera general, y bueno, nos preguntamos y nos cuestionamos qué le gusta, cuáles son los gustos y preferencias. Bueno, esta encuesta postcatera del 2022, o sea, la última que salió, dice que los temas favoritos de la gente en el tema de podcast o en el tema de contenidos de radio y otros medios de comunicación verbal, pues es el 40% la investigación periodística. Imagínate, la gente está buscando contenido de calidad que le diga por qué o cómo nace cada uno de los temas que se están generando tendencia en la agenda, ¿no? En la agenda nacional, en la agenda mundial. Otro de los temas que me pareció muy interesante y que está en el segundo lugar de tendencias favoritas de la gente es la historia, Berardo. Hoy más que nunca la gente está buscando quien cuente relaciones o quien cuente datos históricos, verídicos, obviamente, con gran relevancia, con gran, de alguna manera, profesionalismo, y el 38% de la gente sí los escucha. Y de ahí sigue, fíjate, lo que pareciera ser el primer lugar, pues en el 2022 no fue así, pero la comedia, el humor, está a un 37%. Sí tiene un porcentaje interesante de la gente que busca eso, pero no es la primera opción. Entonces, la gente está buscando investigaciones, está buscando historia, está buscando también entretenerse, por supuesto, y también algo interesante, que sobre todo el tema que estamos viviendo, Gerardo, que tú, parte de tu programa, lo ha compartido a nivel, de alguna manera, local, porque has entrevistado a personajes de la vida política. El 29% de la población que escucha podcast está buscando contenido de análisis político. Imagínate, se están de alguna manera introduciendo, compenetrándose en la agenda, y de alguna manera eso también permite un diálogo, una narrativa en los temas políticos. Y bueno, dicho sea de paso, México está en un proceso actualmente viviendo una efervescencia política increíble, y eso que todavía no inicia el proceso electoral. Y de ahí, bueno, Everardo, el 29% al mismo nivel de análisis político, a la gente le gusta escuchar sobre cine y televisión. De ahí el 24% sobre salud y vida sana. Ojo, salud y vida sana es el 24% de las cosas favoritas que a la gente le gusta escuchar. Eso quiere decir que la gente está motivada en saber cómo llevar una vida sana y cómo mantener esa vida sana, ¿no? Y de ahí el 22% en música, el 22% también en ciencia, en autoayuda, superación personal y otro tipo de situaciones de salud mental, el 22%. Y bueno, de ahí una serie de noticias de 22% también son una de las cosas favoritas que la gente le gusta escuchar. Y de ahí viene la ficción. Por ejemplo, Spotify tiene una gran producción en el tema de Fausto. No sé si lo has escuchado ahí en los comerciales de Spotify. Bueno, Fausto fue una de las producciones
que nos dio clases en este curso Podcast desde cero con Aunan y Spotify, y me sorprendió el nivel de investigación que se generó a través de esta participación y de cómo Damián Alcázar acepta ser parte de este podcast que ha sido muy popular y muy de alguna manera con una gran audiencia a nivel México y bueno, a nivel Latinoamérica, y todo eso es a partir de los intereses, por supuesto, de la gente en temas de ficción, en temas de investigación periodística, sobre hechos reales o a veces con hechos no reales, sino de ficción, y este tipo de cosas son los que de alguna manera están en el top de los temas favoritos en podcast y gustos y preferencias según esta encuesta de Encuesta Pod 2022, Everardo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues las benditas redes sociales, ¿no? Las benditas redes sociales han permitido que este medio de comunicación como es el podcast crezca. Evidentemente la pandemia también impulsó este gran crecimiento de este mecanismo de comunicación que también se ha convertido en un modelo de negocio exitoso para muchas producciones o muchas cuestiones de contenido creativo que aparecieron a partir de la pandemia. Y bueno, hoy en día cualquiera que tenga un interés en un tema, que se prepare en este mismo tema y tenga un celular y pueda tener acceso al internet, puede crear su cuenta, puede subir su contenido, puede crear comunidad, y a partir de ahí, Everardo, todo puede pasar. Y eso es lo interesante de esta democratización de los medios de comunicación, de esta forma de interactuar con la gente en el tema de los contenidos, de algo que decir. Y por supuesto, pues tú no eres ajeno a estos temas, y creo que son temas que tenemos que ir dándole seguimiento en estos días, para ir viendo la evolución. Y por supuesto Tabasco no se puede quedar así, ¿no? Ejemplos hay muchos. Tú eres uno de los que ha sido pionero en la radio, tienes muchos años en la radio, en una hora específica con La Alcoba, pero ahora también estás en redes sociales, ahora también estás a través de canales digitales, y bueno, uno de los medios de comunicación para poder atender a tu comunidad, pues evidentemente es el WhatsApp, es las redes sociales, y así lo dice también la encuesta, ¿no? ¿Cómo se pueden descubrir nuevos podcasts? Pues la gente lo descubre, el 66% de la gente lo descubre a través de Facebook, Twitter y por supuesto las demás redes sociales, Instagram. De ahí el 56% es recomendación de los podcasts que la gente está hablando de ellos, ¿no? Y por supuesto, una recomendación de amigo son el 56%. Las plataformas como Spotify, iTunes y otras como Google Podcast también tienen un 49% de maneras de descubrir el podcast. Y por supuesto, los medios especializados en podcast y los medios tradicionales que de alguna manera también han evolucionado su contenido y lo han insertado en este nuevo sistema de podcast para contenidos, y obviamente la generación de esos contenidos genera tendencia, genera comunidad, y para cualquier negocio es lo que de alguna manera ayuda a potencializar todo este proceso que estamos hablando. Entonces, Everardo, es un tema muy interesante, de hecho es con el tema que vamos a aperturar, y ya te di un pequeño avance de lo que estamos haciendo ahorita a través de diferentes plataformas, a través de un servidor. Vamos a estar incluyéndonos en estos temas para poder no solamente descubrir estos mejores canales de comunicación, sino también, obviamente, al generar estos contenidos, abonar a la sociedad, porque en el caso de un servidor, de Luis Benavides, pues siempre ha sido un interés el tener esta oportunidad de dialogar con la gente, de hablar de los temas importantes y por supuesto de ponerlos al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad tabasqueña y de quien nos quiera escuchar, porque lo bonito de esto, Gerardo, es que si no te late, simplemente le apagas y buscas otro contenido, pero si te late, es la manera de poder ir generando una comunidad que a la vez también se interese en una mejor sociedad y por supuesto que parta o que continúe en acciones específicas para contribuir a esa sociedad. Everardo, ese fue el punto más interesante que tuve en esta semana y que por supuesto pronto te estaré dando más detalles de lo que estamos haciendo y de cómo va a ser nuestro regreso a las redes sociales, a la creación de contenidos, porque pues estuvimos en una pausa que nos permitió prepararnos y que bueno, ya nos está impulsando a generar mejor contenido para la gente. ¿Cómo ves, Gerardo?
Platicamos con Luis Benavides, que es consultor y aparte de ser un buen hijo, un buen padre de familia, ser aparte un tabasqueño que siempre le está sumando, que siempre le está dando cabida a las oportunidades. He tenido el gusto de conocerte cuando en el pasado mediático te buscaste una posición interna en un instituto, en una entidad, no se consiguió, pero nunca te has para atrás ni para tomar impulso, siempre has tomado, y hoy retomando esto que estuviste en este evento, hoy los podcasts llegaron para quedarse, pero aparte, por ejemplo, yo comentaba que hay herramientas como el OnlyFans que hay una descomposición, la gente agarró el OnlyFans para otras cosas. Yo no soy persinado, pero la agarraron para cuestiones sexuales, pero en realidad el OnlyFans había nacido para que si tú tenías un tutorial para hacer un podcast o hacer un programa o hacer arquitecto o simplemente un coach de vida, podías pagar X cantidad en dólares o pesos mexicanos y podías tú ver el material. Lamentablemente, ya sabes cómo somos los mexicanos y otros extranjeros, aprovecharon la oportunidad para usarlo para otra cuestión. Pero gracias a Dios existe el podcast, existe las páginas de internet, existen las otras redes sociales que te permite ver el contenido, porque hay documentales en podcast en cuestiones culturales, deportivas, espectáculos, de política, poesía. El universo es tan grande que le digo a la gente que se sorprendería. Tú que estás inmiscuido por las cuestiones de trabajo, educativo de tus hijos, de tu vida diaria, sabes que el infinito no tiene techo, Luis Benavides. Fíjate que, Berardo, yo creo que en este tema de la apertura de los nuevos canales de comunicación, que ha sido un debate desde unos 10 años para acá, obviamente desde la irrupción de las redes sociales y obviamente todos estos elementos como el podcast, el OnlyFans, que no deja de ser una aplicación de creación de contenidos. Yo te voy a decir una cosa, algo que hemos debatido en todo este escenario es que, pues, evidentemente, esta generación o esta nueva era de generación de contenidos de todo tipo, TikTok, videos de YouTube, podcast a través de las diferentes plataformas y otras aplicaciones, pues evidentemente siempre va a haber contenido negativo. Siempre va a haber contenido negativo, siempre va a haber una buena aplicación que esté utilizada para malas acciones o para, de alguna manera, contaminar el ambiente en el que vivimos, pero yo creo que eso es algo que siempre ha existido. Obviamente hoy más que nunca tienen un equilibrio entre lo bueno y lo malo. ¿En qué sentido? Que ya cualquier persona, sea buena o sea mala, o tenga una formación buena o tenga una formación mala, pues evidentemente tiene acceso a estos medios de comunicación. Entonces, sí sé que hay plataformas que ponen en su empeño para que si es un contenido que contamina o que lastima o que está dañando alguna situación de personas vulnerables, pues evidentemente hay mecanismos, hay políticas de privacidad, hay filtros que permiten que esas cosas vayan bajando. Pero como al final de cuentas también esta nueva irrupción de canales de comunicación no dejan de ser negocio, pues evidentemente también hay un gran andamiaje que a veces no permite que las cosas se aceleren para bien, sino que de alguna manera siguen dándole fuego a cosas que dañan. Pero eso es algo que siempre va a existir. El mundo es básicamente un espacio en donde todos coexistimos, seamos bien intencionados o mal intencionados o regularmente intencionados, o simplemente seamos ignorantes en lo que estamos haciendo, ¿no? O lo que estamos diciendo o lo que estamos generando en contenido. Pero lo que importante que aquí debemos recalcar, y ahí yo tengo que entrar como ciudadano, como padre de familia, que te agradezco todas las referencias que me haces, pues es importante decirlo, nosotros como parte de esta sociedad tenemos una responsabilidad a la hora de platicar con nuestro entorno, incluyendo familia, gente de trabajo, compañeros y vecinos y demás. Tenemos una responsabilidad y es esa responsabilidad en donde tenemos que de alguna manera contribuir
a que podamos incentivar los buenos contenidos, incentivar los buenos diálogos, incentivar las buenas narrativas y a través de eso pues contribuir a todo este mundo tan de alguna manera, todo este mundo lleno de generando diversos contenidos negativos, medio negativos, malos y demás, porque no puedes evitar que la gente, primero, que no puedes evitar completamente que la gente acceda a este tipo de contenidos, no puedes evitar que la gente opine en ciertos temas y a veces no opine correctamente según tu percepción, o simplemente no puedes evitar que la gente diga lo que quiere y con ello pues evidentemente se generen muchas, de alguna manera, muchos diálogos ahí controvertidos, pero sí puedes de alguna manera contribuir a que los buenos contenidos salgan a flote, a que generes buenos contenidos. Yo conozco a muchas personas que no necesariamente son expertas en comunicación, que no necesariamente son profesionales en el marketing, que no necesariamente son locutores. Ahí yo soy uno de esas personas que me permito agregar, yo no soy locutor de profesión, yo soy licenciado en Relaciones Públicas, tengo conocimientos en el tema de los medios de comunicación, marketing y publicidad, pero al final de cuentas la locución no fue en lo que me experimenté. Sin embargo, como bien dices, pues evidentemente la situación en la que nos envolvimos nos llevó a poder dialogar sobre temas que nos interesaban, subir a la agenda, y esos mismos temas nos fueron envolviendo para poder crear canales de discusión que nos permitiera contribuir a la sociedad. Y hoy ya estamos inmersos, y ese tipo de experiencias como las que me pasó a mí, seguramente le está pasando en este momento a mucha gente, y también viene una gran cantidad de personas contribuyendo a la generación de contenidos de este tipo. Pero por supuesto, Gerardo, esto de los contenidos que de alguna manera dañan la mente de la persona, que aconsejan situaciones complicadas a la gente, que incluso hay cuestiones de charlatanería que se generan a través de estos tipos de canales de comunicación, pues no van a dejar de existir. Yo lo que digo es que apostemos por apoyar a la gente que crea contenidos buenos, que ayudemos a generar esa comunidad alrededor de estos contenidos y que por supuesto no dejemos de platicar de estos temas, porque el diálogo, la reflexión, el análisis, el debate, de alguna manera permiten que podamos ir despolarizando todo este concepto de la nueva era de la comunicación. Y déjame decirte, Berdo, hoy más que nunca estos canales, estas herramientas de comunicación digitales son importantísimas para acercarnos a esa sociedad que viene atrás de nosotros, a esos jóvenes de diferentes generaciones más chicas que nosotros, porque hoy más que nunca esa generación que al final del día, cuando ya nosotros no estemos, van a poder tomar las decisiones o van a tomar las decisiones importantes de este mundo, de este país, de este estado, de este municipio, pues evidentemente nos tenemos que comunicar con ellos. Y si ellos se están comunicando a través de TikTok, a través de podcast, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de mensajes de voz, a través de WhatsApp, Telegram y todas estas herramientas, pues Gerardo, estaríamos haciendo mal si no estuviéramos siendo parte de esta comunidad. Y hoy, a mis 38 años, no me siento tan viejo, pero ya no estoy en la edad juvenil y me interesan estos temas no solamente porque contribuyen a mi generación, sino porque es la forma de comunicarse con esta comunidad que viene atrás de nosotros y que en tecnología ellos están mucho más avanzados que nosotros. Entonces yo creo que incentivar estas herramientas son importantísimas, llevarlas a modelo de educación para escuelas, para universidades, para capacitación en competencias. Imagínate tener una herramienta de comunicación digital que hable sobre la elaboración de cuestiones de consumo de orgánico, o imagínate generar contenido que hable de generación o preparación de electricistas, de ingenieros, de plomeros, que de alguna manera vayan creando una comunidad alrededor de ellos y que la gente se empiece a interesar en estos temas y podamos ir preparando a la comunidad que no le interesa estar en un aula, que no le interesa estar en un libro, pero que alrededor de un buen podcast programado y trabajado con gente especializada pueda aprender estos temas de oficios, de artes, de cultura, de historia, de salud mental y de otros
un sinnúmero de temas. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir preocupándonos, eso es lo que la educación debe ir volteando a ver también, para que de alguna manera contribuya a esa manera de comunicarse con la gente. Tú lo sabes, Everardo, tú lo has comentado a nivel diario en tu programa, has visto cómo se ha ido evolucionando la comunicación política, la comunicación de los aspirantes a corcholatas y a no corcholatas, y cómo ha venido siendo de alguna manera un canal de comunicación estas herramientas, y cómo algunos sí lo usan y les funciona, y cómo otros lo usan y no les funciona, y así es como la gente se comunica hoy en día, sobre todo un gran sector de población de jóvenes, adolescentes, y no te sorprendas que haya niños que a partir de los 7 años estén consumiendo y estén también interesados en generar contenidos. Oye, Luis Benavides, amigo, coach de vida y aparte todo un asesor político, que también lo eres, amigo. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Ha evolucionado la tecnología? Hasta han dicho que ya los carros van a volar. Estamos hablando que Tesla va a invertir en nuestro territorio mexicano allá en Nuevo León. La pregunta del millón es, para no crear, y lo digo con todo el respeto, porque yo fui Juchimán, basta de crear godines, basta de hacer soldaditos. ¿Por qué no usar la tecnología como el podcast y otras más que hay, y cambiar el modelo de educación para que, no sé, las tareas sean podcast con un desarrollo mucho más completo, que tengan mejores herramientas? Yo sé que a lo mejor todavía no hay internet en todo el territorio mexicano, pero yo creo que tú has visto, cierra los ojos y pues es otro Villahermosa, es otro Tabasco, otro México. O sea, la educación y los modelos educativos deben de cambiar. Yo me imagino que algunos de los candidatos o precandidatos a lo que aspiran ya han volteado a ver a las tecnologías. Me llamó mucho la atención que en otros países han cambiado hasta los horarios, la metodología. ¿Tú crees que se puede adaptar esta tecnología como esta del podcast en la educación? Yo creo que sí, Berardo, y mira, déjame decirte algo interesante. Yo soy, por parte de la licenciatura, mi formación profesional lo hice en una universidad privada, en la UVM, soy licenciado en Relaciones Públicas allí, y también tomé un posgrado, una maestría en la Casa de los Juchimanes, en la casa de nuestra máxima casa de estudios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y déjame decirte que en el caso de esta última, que es donde más he convivido, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en estos últimos años, me da gusto, primero, que la UJAT sea pionera en algunas cosas. Por ejemplo, la UJAT tiene un canal de televisión público y tiene una radio, un canal de radiodifusión pública, y genera contenidos académicos, genera contenidos y está en constante evolución, y no es de ahorita, es de algunos años atrás. Celebro que haya sido una universidad que se haya preocupado por generar estos canales de comunicación con la comunidad, pero también con la población en general de Tabasco. No es la única universidad, por ahí también la UTAP, la Universidad Tecnológica, también la maneja un canal de radio pública, o sea, con frecuencia AM y FM, me parece. ¿Y qué es lo que te quiero decir ahí? Ellos fueron pioneros en este tema de comunicación. Quizás los mejores contenidos no estaban ahí, pero sí generaban una conversación y sí generaron una narrativa. En el caso de la UJAT lo celebro. Y hoy en día me da gusto que hace unos días, Everardo, el pasado 5 de julio, el rector anunció, Guillermo Narváez Osorio, anunció y adelantó que los próximos ciclos escolares, algunas, todavía no sé con exactitud todas, pero algunas carreras o licenciaturas se van a convertir en carreras técnicas para que se cursen en alrededor de 2 años, y que a través de estas carreras técnicas, lo que se denomina como la época de preparación de competencias específicas, pueda la gente o puedan los jóvenes interesarse más en los temas en preparación, y donde ellos sean mejores. Si son mejores en la producción de contenido de podcast, que no estoy diciendo que la UJAT lo vaya a hacer, estoy poniendo un ejemplo. Si ellos son mejores en la producción de podcast y ellos se quieren preparar ahí, bueno, que exista esa oferta
y que genere este certificado al estudiante de que puede estar ya preparado y competente para poder acceder a cualquier responsabilidad laboral, privada o pública en ese tema, a mí me parece formidable, porque entonces sí están leyendo lo que acabas de decir tú, sí está leyendo el hecho de que las aulas, de que las escuelas han quedado en algunos casos en el pasado y que si no se reinventan, por supuesto, estarán condenadas a que las aulas queden vacías. Y eso es lo que la UJAT debe preocuparse, no nada más la UJAT, la UNAM, y por eso te vuelvo a poner el ejemplo de Podcast Desde Cero, que a través de la UNAM y Spotify, una alianza interesante, van a certificar a más de 1,000 jóvenes o más de 1,000 creadores de contenidos, incluyéndome a mí, para poder ofertarnos hacia el sector laboral en el tema de la creación de contenidos. Imagínate hasta dónde hemos avanzado. Y solamente estoy mencionando escuelas públicas. Seguramente las privadas estarán haciendo su mecanismo, su línea de acción y todo este tipo de cosas. Y déjame decirte algo interesante también de la UJAT. Yo hoy laboro en una institución pública de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y dentro de esa institución pública comparto un espacio de trabajo con una persona que estudia en las tardes y estudia los fines de semana en línea en Macuspana a través de la escuela a distancia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la licenciatura en Derecho. Y ya va a cumplir 2 años en la licenciatura y creo que se titula en 3, según mal no recuerdo. Eso me parece fantástico, porque si te digo dónde está el enlace o la sede de la UJAT en Macuspana, te sorprenderías. Está en la Villa Benito Juárez, Macuspana, mejor conocida como San Carlos. Imagínate que hoy los jóvenes que quieren estudiar ley pueden hacerlo a través de esta aula a distancia, allá en Villa Benito Juárez, titularse en 3 años y, por supuesto, ser uno de los especialistas en leyes en los próximos temas o próximas generaciones, ya laborando a nivel profesional. Eso me parece fantástico, Gerardo, y eso también lo está haciendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ojo, no estoy diciendo puras flores a la UJAT, pero sí es interesante cómo ha venido evolucionando, y no es un tema solamente de la rectoría actual, es un tema que ya viene avanzando desde rectorías anteriores y que quizás hoy más que nunca lo estamos viendo porque la evolución, evidentemente, de la demanda, de las cuestiones circunstanciales actuales, pues están obligando a que las cosas salgan más rápido. Pero yo celebro que se esté haciendo y celebraré más que existan más personas que puedan tener esta oportunidad de construir un futuro profesional a través de competencias, de licenciaturas técnicas, de cursos, talleres especializados con certificación, o de licenciaturas, o de maestrías, o de posgrados en doctorados. Eso ya dependerá de la persona, pero el hecho de que haya todas esas ofertas, Everardo, me hace pensar que hay toda una narrativa que está de alguna manera presionando al sistema educativo para que salga adelante. Ahora bien, Everardo, el reto sería que eso que estamos viviendo en el tema profesional, universitario, de preparación a nivel superior, Everardo, también lo vivamos a nivel educación básica. Ese creo yo que es el reto que debemos buscar. Obligar a la gente a que se involucre en la discusión, en la narrativa, para consolidar un discurso, un mensaje de llamar a las autoridades educativas a que volteen a ver estos nuevos sistemas de preparación, de formación que se están llevando a cabo en el mundo, que se está llevando a cabo en México, que se está llevando a cabo en Tabasco a través de los niveles superiores, pero que lo bajemos también a nivel básico, a nivel medio superior, porque eso es el reto que tenemos como educación. La única manera de que podamos crecer y desarrollarnos es que nuestro sistema educativo, nuestra forma de aprender, vaya evolucionando para que podamos tener todos los que así lo deseen, acceso a nuevos mecanismos de preparación enfocados en lo que hoy demanda nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado. Yo creo que ese es el reto, yo creo que esa es la voz que yo me gustaría sumar, que me gustaría también que se hablara en los ámbitos públicos y que, por supuesto,
si algún candidato o alguna candidata, algún aspirante está escuchando estos temas, pues que ya vaya pensando en meter estos modelos a el sistema educativo básico y medio superior, porque entiendo yo que la parte superior, es decir, nivel preparación superior, ya están haciendo su parte, Berardo. Esa es mi opinión al respecto y espero te haya servido de algo. Oye, por ejemplo, el otro día nos acompañó aquí la directora de tránsito de la Policía Estatal de Camino, Juliet Riverol, y qué tan importante es tener a la vanguardia nuestra licencia de manejo que resolverá tanto al ciudadano como a la autoridad, toco madera, cuando pasa un accidente en la cuestión del tipo de sangre, el llamado de la respuesta inmediata de las instituciones de un hospital, una clínica privada, lo que sea, pero obviamente aquí es que la tecnología va de la mano. Sí, por supuesto. Yo creo que es un tema que ya estaba muy, celebro que se esté haciendo eso, celebro que las aplicaciones ya estén en funcionamiento a través de esto. Recordarás, por ejemplo, otra aplicación que no le he dado seguimiento, pero que también vale la pena retomar y espero que esté haciendo algún tipo de efecto, es la famosa aplicación de pedir taxis, de darle un monitoreo al sistema de transporte público, que creo que ahí está de alguna manera estancado esa aplicación. Pero bueno, mencionando la que tú estás diciendo sobre el tema de la licencia, celebro que exista este mecanismo. Hoy más que nunca nuestro teléfono celular dejó de convertirse, bueno, más bien pasó en convertirse en un aparato de comunicación a toda una vida, una agenda, una caja fuerte personal de todos o de la mayoría de los ciudadanos que lo usa. Hoy en día, tu huella dactilar en tu celular abre candados digitales en tu banco, abre comunicación, abre un correo electrónico de tu trabajo, toma una foto para tu familia, toma una foto para tu trabajo, escanea documentos, bueno, un sinnúmero de cosas, genera enlaces, tu teléfono celular genera enlaces para reuniones de trabajo a nivel mundial, local, estatal, lo que tú quieras. Evidentemente, si tu licencia, si tú a través de tu teléfono haces transacciones bancarias, ¿por qué no hacer mecanismos normativos como la cuestión de cuestiones viales en cuestiones de licencias? Creo que era un tema que estaba pendiente, celebro que el gobierno del Estado lo esté haciendo, pero aquí también vale la pena hacer diferentes preguntas. ¿Está ya capacitado? Y eso sería mi comentario objetivo, porque pues para empezar, te soy sincero, yo todavía no he bajado mi licencia digital, lo he dejado pendiente, lo voy a hacer en estos días, espero que acordarme, pero sí es importante hacerlo. Pero además, las preguntas que hago y retomo esto es, los agentes de tránsito ya están preparados para eso, ya tienen capacitación, ya cuentan en su celular un mecanismo para poder de alguna manera verificar que esa licencia que yo les mostraré por el celular sea legal, esté vigente, etcétera, 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 porque esa sería la pregunta. Y si así está, qué bueno, lo celebro y ojalá vaya avanzando más, porque lo importante es que la tecnología no se quede en un anuncio, sino que de verdad esté destrabando situaciones cotidianas y que le permitan al ciudadano no solamente tener en tiempo real su documentación, sino también que le permita generar una transacción normativa, que le permita verificaciones inmediatas, que no vaya a ser que el agente de seguridad pública, el agente de seguridad vial, perdón, no tenga datos y no pueda verificar, o que por el hecho de que no tengo datos no haya podido descargar la licencia en mi celular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno que esté avanzando, creo que es ideal, creo que hay que implementar más mecanismos digitales en ofertas del ámbito público. Yo creo que hacia allá vamos y creo que no podemos evitar exigir que se vaya hacia ese rumbo. Yo lo celebro y espero que se estén adecuando las circunstancias que rodean todo este tema de la licencia digital y por supuesto de las próximas aplicaciones que aparezcan y que se estén usando a través de la tecnología. Lo celebro, ¿no? Porque mira, no te voy a mentir, tú te puedes meter a las redes sociales o te puedes meter
a las páginas de internet de diferentes entes públicos y te puedes llevar una sorpresa, desde que no está habilitada cierto enlace para acceder a cierta información, hasta no poder entrar o que no se descargue completamente una página de internet. Y tú lo ves, ¿verdad? Tú puedes navegar ahorita en la noche terminado tu programa y te puedes dar cuenta de que mucha de la tecnología que se oferta a veces no está disponible. Entonces esperemos que eso no pase con el tema de la licencia, lo celebro, y ya cuando yo baje la mía te voy a poder dar de alguna manera mayores comentarios. Perfectamente. Luis Benavides, te mando un fuerte abrazo, saludos para tu familia, tus hijos. Gracias a Dios son vacaciones de verano, disfrútalos. Y bueno, y lo más importante, aunque sea aquí en Tabasco o en algún vecino estado, vayan de viaje, porque viajar es cultura, viajar es conocimiento, y pues tú tienes una hermosa familia. Muchas gracias, Everardo, muchas gracias a todo el equipo de la Alcoba, y por supuesto no saldré yo de vacaciones, pero sí estoy seguro que la gente estará disfrutando, incluyendo a mi familia, ¿verdad? Estará disfrutando de este México, de este estado, de estos municipios tan bellos. Acuérdate que ya tenemos 3 pueblos mágicos: Frontera, la capital de Centla, o la cabecera de Centla más bien, y por supuesto ahora también en el tema del municipio de Teapa como pueblo mágico, y además pues Tapijulapa, que ya es tradición de visitantes en estos tiempos de vacaciones de verano. Y también te deseo lo mismo a toda la producción, y por supuesto pronto nos veremos ahí en No Media, regresando con la creación de contenidos y